El 9 de febrero del 2022 será recordado como el día en el que el Rudo Rivera alcanzó a su gran pareja en el más allá, el Dr. Morales. El Pancaracio se ha vestido de luto porque el adiós de este titán del micrófono le afecta a la afición mucho más de lo que fue la partida de Super Porky o de Abismo Negro. Porque mientras los otros eran luchadores, el Rudo Rivera era la voz, la magia y la pimienta en la lucha libre. Sin lugar a dudas, el adiós de este personaje ha marcado el fin de una era. Porque en estos momentos la lucha libre se puede sintonizar sin ningún problema, pues tanto en la televisión abierta como en la de paga es posible apreciar combates de lucha libre sin censura ni restricción alguna. Incluso es posible seguir los combates que se dan en Estados Unidos, pero hace mucho tiempo la cosa era completamente distinta. Hace más de 30 años el Pancaracio estuvo vetado en algunas partes del país porque el señor Luis Espota, quien además de ser uno de los novelistas más importantes que han dado las letras mexicanas, también se desempeñó como presidente de la Comisión de Box y Lucha. Y a lo largo de su gestión mantuvo a este espectáculo alejado de las pantallas en algunos estados del país. Espota pensaba que los niños, por su forma de imitar y repetir todo lo que les gusta, podrían imitar un vuelo desde la tercera cuerda, una llave o que algún niño inocente se aventara por la azotea. La pasada anécdota se tiene que mencionar porque con la salida de Luis Espota y el relevo de Sulaimán, la lucha libre regresó a las pantallas de televisión en todo el país. Pues se necesitaba a alguien como él para que este deporte creciera en audiencia y en arraigo. En lo hipotético, este show tenía que convertirse en la pasión de millones de personas, y a pesar de tener todos los argumentos para triunfar, hacía falta un ingrediente extra para que el regreso del Pancaracio explotara en el público. Y este elemento, el culpable de que la lucha libre se convirtiera en una tradición, es este personaje que gritaba "guácala de pollo" a los cuatro vientos. El presente contenido está encaminado al análisis de cómo un tipo que tenía jale en los medios, que era totalmente uno más en la baraja de relatores y reporteros, que se la pasaba buscando una oportunidad en la sombra de muchos otros, pues al final tuvo la llave del éxito en un día cualquiera, en un momento fortuito, en un deporte que no dominaba y en el que nunca había trabajado. Sin embargo, en Televisa, nada ni nadie es eterno. Todos los elementos que la integran son reemplazables y la vida le pasó una muy mala jugada. El azar, los intereses económicos y las decisiones en los escritorios lo pusieron en jaque y su voz se fue apagando poco a poco. Sin embargo, su carácter testarudo, su temple, su profesionalismo y su pasión por la vida lo mantuvieron vigente hasta el final de sus días. Lamentablemente, el Rudo Rivera es uno más de esos casos donde el éxito, la fama, el dinero y el poder llevan a una persona por senderos oscuros, por caminos donde los excesos están a la orden del día. Con el paso del tiempo, la pareja del Dr. Morales se descuidó, le metió con singular alegría al chupe y fue degradando su cuerpo poco a poco. En la última curva de su vida, Arturo Rivera tuvo un final de claroscuros. Su personalidad había perdido la luz de los reflectores más importantes y el uso de su cuenta de Twitter le dejó varios problemas. Algunos cerrones de hocico, pero siempre se mantuvo vigente en la polémica. Es por eso que hoy te presento Guácala de Pollo, el triste final del Rudo Rivera. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. José Arturo Rivera García nació en la Ciudad de México en el seno de una familia de clase media-baja. En un hogar tradicional donde el jefe salía a perseguir el pan y la jefa se quedaba a cargo de la chaviza. Su padre trabajaba en el ramo ferrocarrilero. Empezó desde abajo, metiéndole ganas a donde era solicitado y con el paso del tiempo se convirtió en un supervisor de obra a cargo de la construcción de las vías del tren en diferentes estados de la República. Un episodio muy importante en su vida se dio al trasladarse a Minatitlán, Veracruz. El cambio de residencia fue originado por una etapa donde las arcas de su familia estuvieron seriamente mermadas. Pues años antes, su padre adquirió una casa en el sur de la Ciudad de México y se le vino la noche con las cuentas de la hipoteca y todo lo que conlleva una situación como esta. Pero el cambio de aires le sentó de maravilla porque llegó a una comunidad donde podía estar jugando en la calle hasta altas horas de la noche. Además, ese carácter que tuvo tan bromista, tan bonachón y lleno de picardía fue algo heredado de la gente de Veracruz. El Rudo reconoció lo que fue hacer raíces con el barrio, donde los vecinos se llevaban como si fueran primos.
En este tipo de amistades no importaban las diferencias, tampoco quién tenía más dinero, mejor coche. Lo único que importaba era pasar la tarde, echar la cáscara y pasarla bien. En Veracruz estuvo un par de años y regresó a la Ciudad de México a concluir su educación primaria. El amor por los deportes está vinculado a su infancia, ya que el mismo Rudo ha platicado que su padre lo llevaba cada fin de semana al estadio a presenciar distintos partidos. Esta anécdota es interesante porque su padre no era un fanático del fútbol, más bien era un tipo que bebía mucho y que los sábados amanecía bien crudo y se la iba a curar a la tribuna. De esta forma, mientras su padre se alivianaba con unas chelas, el Rudo aprovechaba los vicios de su jefe y ahí le comenzaba a brotar una pasión inexplicable por el fútbol. Posteriormente, al concluir su educación básica y preparatoria, eligió la administración de empresas y en algún tiempo estuvo ejerciendo ese jale. Pero él mismo confesó que no le gustaba, que era un empleo que le generaba una lana pero que no lo hacía feliz. En este punto de la historia, un tío político se lo llevó a viajar por la República Mexicana. Vendía equipo para hospitales. El Rudo supervisaba la instalación de lo vendido. Ese oficio le generó muchos aprendizajes. Quizá el más importante de ellos fue el hacer amistad con quien se le pusiera enfrente. Este tipo de vida lo hizo completamente independiente, le dio mucha seguridad y la facilidad de palabra con la que posteriormente se desenvolvió en los medios. Más adelante, y ya cansado, su suegra le tiró paro con un español que era propietario de una cadena de insumos veterinarios y de distribución farmacéutica. Este cuate quería poner sucursales y su suegra quería darle una a su yerno. El pedo fue que este español le enseñó el oficio desde abajo, y eso significaba cargar bultos, chingarle en el almacén. Esta etapa era importante porque mientras lo traían en friega, se le metió la idea de ir a probar su voz a Grupo Radio Centro. No obstante, su suegra nuevamente volvió al centro de la historia, porque era dueña de una escuela particular y uno de sus estudiantes era hijo de un director comercial y de ventas de la misma radio, donde quería probar suerte. Fue así como le llamaron por teléfono a una de las veterinarias del español. Era la amiga de la suegra quien quería escuchar su voz para ver si valía la pena recomendarlo o no. Obviamente lo recomendaron y el ejecutivo le invitó un café en la calle Artículo 123, muy cerca de Radio Centro. Ahí platicaron y mientras hablaban de distintos temas, sin que el Rudo se diera cuenta, su acompañante grabó algunas partes de la conversación para ver cómo andaba el registro de voz. Ese mismo día, el Rudo conoció las instalaciones de la radiodifusora. Pudo ver algunos de los locutores que admiraba y al final del tour por las instalaciones le propusieron que fuera a hacer unas prácticas. En el día, Arturo Rivera trabajaba en una veterinaria y en las noches, de 10 a 12, se iba a cubrir Radio Éxitos, Radio Verdades o Estéreo Joya. El Rudo iba saltando de cabina en cabina. Todo iba viento en popa hasta que le pidieron una licencia de conductor. Fue cuando lo contactaron con Alejandro Rodríguez Morán. Sin embargo, lo bueno apenas llegaba, pues este tomaba clases en una cafetería. Ahí conoció a Juan Dosal, al papá del Perro Bermúdez y a muchos otros personajes. Mientras era el aprendiz de Rodríguez Morán, se dio un episodio que impulsó su carrera, ya que su mentor necesitaba quien lo llevara al Estadio Azteca. El Rudo se ofreció y en el trayecto se dio una plática más íntima donde Rivera confesó su deseo por estar en la cancha del Coloso de Santa Úrsula. Esa noche, Arturo pisó el césped del Azteca y arreglaron que él sería su chofer a cambio del pase a la cancha. Esto fue algo muy importante porque ahí se empezó a codear con personalidades importantes de la comunicación deportiva. En noviembre de 1983, Raúl del Campo le dio chance de participar en una transmisión. Lo mandaron a la media cancha y ahí se dio su debut oficial en una transmisión deportiva, en un Zacatepec contra el Atlético Español, narrado por Fernando Luengas. En muy poco tiempo, al Rudo le cambió la vida, ya que de un año para otro cambió la veterinaria por un empleo que lo apasionaba, con un contrato de planta en la radio y con otro, donde tenía un hueso seguro reporteando desde la media cancha en distintos estadios del fútbol mexicano. No cabe duda que en la vida hay tipos que nacen con el destino marcado, que la suerte los pone en el lugar y la hora indicada para que las cosas grandes sucedan. Definitivamente, Arturo Rivera fue un tipo muy afortunado por las coincidencias que se dieron para que cambiara la veterinaria por el micrófono. Pero la fortuna que lo marcó para toda la vida y que le permitió forjar el legado que dejó tras su partida estaba a punto de llegar.
Previamente a su cita con el destino, este personaje estuvo cubriendo la sección deportiva en distintos noticieros. Fue reportero de la Federación Mexicana de Fútbol durante 8 años, época donde Televisa no era bien vista por la federación comandada por don Emilio Maurer. También fue parte del equipo que viajó a Italia 90. La realidad es que este reportero y analista deportivo no se la pasaba nada mal. Hasta que, en un día de guardia, Luis Cabrera llegó a su oficina preguntando si no había alguien más. Ante su negativa, le preguntó si era el único disponible y como no había otra opción, se lo jaló al estudio porque tenían que transmitir la lucha libre para Univisión. Era una serie de combates ya grabados pero sin locución. Solo tenían el registro del sonido ambiente. Esa tarde no había ido ningún otro locutor ni analista deportivo, solo estaba el Rudo para sacar el trabajo y le entró. Arturo nada más recibió el programa de la pelea, pero no le dieron ningún dato de luchadores, no los conocía, no tenía ningún contexto para sacar la narración, pero su ingenio pudo más que la falta de herramientas. El Rudo sacó el jale inventando nombres de llaves, se inventó anécdotas sobre los hombres del ring. Todo provenía de su mente, de su espontaneidad y de la facilidad que tenía para hacer emocionante una simple pelea. Luis Cabrera quedó encantado con su trabajo al verlo y a la siguiente semana lo pusieron en la mesa con Linares y con el Dr. Morales. En 1990, con la llegada de la lucha libre a la televisión nacional, ante la falta de fútbol por el final del torneo largo en México y el mes que faltaba para el pitazo inicial de Italia 90, la lucha libre llenó el hueco que dejó el fútbol. El Pancracio tuvo un boom que ningún alto mando de Televisa se lo podía creer. A tal grado que mandaron toda la carne al asador. Todos los locutores tenían que probarse en la lucha libre. Así lo hicieron Raúl Sarmiento, el Perro Bermúdez, el Mago Septién y Javier Yáñez, por nombrar a algunos. Pero la cuarteta que se quedó fija fue Raúl Sarmiento, el Dr. Morales, Miguel Linares y el Rudo Rivera. Este equipo tuvo algunos problemas en su arranque, al grado que Linares y Morales pidieron que le dieran cuello a los colegas que habían llegado del fútbol. Pero la gente de escritorio de Televisa optó por hacer lo que convenía a la empresa sobre cumplir la voluntad de sus expertos en luchas. Con el paso del tiempo, esta cuarteta se embaló, dio buenos resultados, pero algo faltaba. En una charla de equipo comentaron que era muy aburrido que todos apoyaran siempre a la misma esquina, ya que todos se inclinaban por los técnicos. En ese momento, Rivera se propuso apoyar a los rudos y la estrategia era llevar siempre la contra. Si el Dr. Morales decía que había un golpe prohibido, el Rudo tendría que decir lo opuesto, que el movimiento había sido legal y en el panel de narración se tendría que dar un show alterno al ofrecido por el cuadrilátero. La anterior fórmula fue tan buena y tuvo tanta aceptación que a la postre ya no estaba Linares ni Sarmiento. Con el Dr. Morales y con el Rudo bastaba. Este dúo la rompió como pocos la han roto en la televisión. Eran amenos, ocurrentes, conocían a la perfección el show y sobre todo tenían una química maravillosa para crear situaciones ajenas al ring cuando la lucha estaba floja. No es descabellado plantear que el Rudo y el Dr. Morales fueron los causantes del boom en la lucha libre en México. Sin embargo, todo inicio tiene un fin, y el de este dúo dinámico se dio cuando Francisco Alonso Lutherrod, el mero del Consejo Mundial de Lucha Libre y mandamás de la Arena México, pidió que se repartieran las narraciones, porque según el empresario, no era justo que dos narradores acapararan todo el pastel, que se encargaran al mismo tiempo del Consejo Mundial de Lucha Libre y de la AAA, porque era algo que no generaba identidad con las empresas. Por derecho de antigüedad, el Dr. Morales eligió el consejo y Rivera se quedó con la AAA. El fin de la dupla generó que otros narradores aparecieran en el Pancracio. Tal es el caso de Magadán, de Maroñas y de Zúñiga. La decisión de Morales ocasionó que vetaran al Rudo de la Arena México, lugar al que ya no pudo regresar, porque Lutherrod pensaba que el Rudo se había inclinado por la empresa de enfrente. La magia de Rivera no se limitaba en su participación al micrófono, también era parte del show. En algunas peleas se metía en la acción, en otras su interacción con el público se robaba los reflectores, pues siempre actuó en favor de los rudos. Sin embargo, lo más grande de este personaje fue la forma en la que conectó con el auditorio. Fue un tipo que siempre habló como el pueblo, que hacía reír a sus escuchas porque amaba las luchas tanto o más que ellos, porque tenía el don de ganarse a la gente. Y ojo acá, porque si el Rudo Rivera se convirtió en el favorito, no fue por su timbre de voz, ni por lo ameno de sus comentarios. La realidad es que el Rudo Rivera tenía un ingenio nato para improvisar frases, para describir las acciones en el ring, para mofarse de un luchador técnico o para festejar una victoria. La importancia de este personaje es tan grande que él mismo se dice el inventor de un estilo de narración que fue copiado por Cristian Martinoli y Luis García.
Según palabras textuales del narrador, dijo lo siguiente: el maestro es el doctor Morales y yo, y no lo digo de dientes para afuera. Fuimos copiados por Luis García y Martinoli. Nosotros empezamos el desorden. Sí, fuimos nosotros. Las anteriores declaraciones pueden ser tan polémicas como lo fue el mismo Rudo Rivera. Sin embargo, se tiene que reconocer que cuando este personaje llegó a los micrófonos de la lucha libre, la locución en México era más formal, respetuosa y hasta cierto punto un tanto plana. Sobre todo en los comentaristas de fútbol, como lo fueron Juan Dosal, el Che Ventura o el mismo José Ramón Fernández. Haiga sido como haiga sido, según la frase de un político de cantina, hasta la fecha, el Rudo es uno de los pocos comunicadores que intervinieron en la lucha más allá de sus terrenos. Se salía de su lugar y se gritoneaba con los técnicos. También se le hacía de jamón al público y hasta se llegó a meter en algunas peleas, como en aquella donde le dio unos bofetadones al vampiro canadiense. Sin embargo, convertirse en una estrella de luchas y ser el mandamás del micrófono en el Pancracio lo pusieron en jaque. El Rudo Rivera se excedía en su forma de beber y el deterioro de su cuerpo comenzaba un rumbo que acabaría con él lentamente. Nos guste o no, el alcoholismo es una de las enfermedades más comunes y aceptadas en nuestro país. Los tragos son un recurso en el que la gente encuentra consuelo, respuestas a preguntas que su familia y amigos no pueden contestar. Y sobre todo, unas cuantas cubas o unos tequilas le dan al alcohólico un presente más llevadero, aunque la realidad sea totalmente opuesta. El Rudo Rivera cayó en esta situación después de su divorcio. Es importante mencionar que desde siempre fue aficionado a la bebida, pero su nivel de alcoholismo no llegó al extremo que se dio tras su separación. A pesar de que él mismo ha dicho que se llevaba muy bien con su exesposa y que quedaron en buenos términos, el divorcio lo llevó a un estado lamentable. En distintas entrevistas, el Rudo Rivera relató que tomaba demasiado, incluso lo hacía a diario. Y no solamente con los amigos en las cantinas y restaurantes, también tomaba cuando estaba solo. Incluso se hizo del hábito para pararse en cualquier tiendita a comprar una botella, unos chescos y se preparaba unos tragos camineros en su coche. La situación con el alcohol llegó a un punto en el que se le dio un ultimátum en Televisa. Esteban Arce y Prestoifer le dieron a elegir entre un cheque de liquidación o una temporada en una clínica de rehabilitación. Además de sus broncas con el trago, el Rudo también tuvo otras situaciones de salud que lo fueron alejando de los micrófonos. Una de estas situaciones se dio cuando el Negro Casas le cayó encima de una forma accidental mientras se desarrollaba una función. El resultado de esto fue una fractura de fémur, que no debió tener mayores complicaciones, pero por negligencia médica, la lesión le dio varios problemas. Se tuvo que operar en un par de ocasiones por el mismo problema y lo anterior le provocó una lesión mayor en la cadera. Otro susto que le dio a sus familiares fue cuando una bacteria atacó sus pulmones. Esto sucedió en el 2011, cuando se encontraba en el interior de la República. En el momento en que se detectó su malestar, que sentía que le faltaba el aire, decidió tomar un avión con rumbo a la Ciudad de México. Y en cuanto aterrizó, le pidió ayuda a su hermano, a quien le dijo que le costaba mucho trabajo respirar. Fue ahí donde lo llevaron de inmediato al hospital y le hicieron una traqueotomía para poder drenar la infección en sus pulmones, los cuales estaban completamente tapados e incapacitados para realizar su función vital. En esos días, los doctores le dijeron a sus familiares que se prepararan para lo peor, que lo más probable era que el Rudo Rivera no pasaría la noche, y a pesar de los malos pronósticos y de lo complicado de su infección, al final de cuentas pudo salir con vida del hospital. Como era de esperarse en el cuerpo de un alcohólico, los daños en el sistema digestivo fueron una situación recurrente y que también fue minando su salud de manera paulatina. Sin embargo, el Rudo se conservaba más o menos bien, lo suficiente como para seguir sacando sus chambas, para mantenerse vigente en el mundo del pancracio y para seguir troleando a quien se dejara en las redes sociales. Una situación que se puede apreciar en las últimas entrevistas y homenajes en los que participó fue la forma en la que respiraba. Su forma de jalar aire y de hablar eran una clara muestra de que no estaba muy bien. Su semblante representaba el de una persona mucho más grande, porque todos los excesos le pasaron la factura al final de sus días. No obstante, todo por servir se acaba y todos en algún momento tendremos que pagar el precio de lo que hicimos en vida. En los primeros días de febrero lo reportaron mal, incluso solicitaron plaquetas a través de las redes sociales, pero no hubo alguien que señalara o aclarara los motivos por los que entró al nosocomio. Fue hasta el jueves 10 de febrero cuando se publicó que la causa que le contó las 3 palmadas en la lona fue una falla orgánica múltiple, que
que es la presencia de alteraciones en la función de 2 o más órganos en un paciente enfermo. El cuerpo del Rudo Rivera colapsó, a pesar de que tenía algunos años en sobriedad y de que su hermana lo cuidaba como si fuera su propia madre. Sus órganos y su cuerpo deteriorado ya no le respondieron. Su energía se había agotado. En ese momento, el Rudo tocaba las puertas del inframundo. Había una vez un tipo brillante, talentoso, ocurrente, atrevido, descarado y muy querido, tanto por el público como por la televisora que lo vio nacer, que le dio todas las herramientas para convertirse en lo que fue. Y justo cuando estaba en el punto más alto de su carrera, cuando se sentía el amo y señor del pancracio, su voz comenzó a agotarse lentamente hasta la extinción. El primer golpe sufrido por el Rudo fue cuando la AAA, después de 27 años ininterrumpidos de contrato, se fue de Televisa a Televisión Azteca. En ese momento el Rudo se quedó sin el espectáculo que él mismo había construido. Ya no había una función que pudiera narrar, un público al cual entregarse, porque a pesar de lo mucho que hubiera significado llegar hipotéticamente a TV Azteca, él le fue siempre fiel a su casa, que lo vio nacer profesionalmente, por lo que no aceptó irse con otra empresa. Sin embargo, cuando se dio cuenta que en Televisa hubo una serie de despidos y que el suyo era inminente, intentó colocarse en la televisora de enfrente, pero ya no le ofrecieron nada. En pocas palabras, el Rudo empezaba a pagar su factura profesional quedándose como el perro de las 2 tortas. Este rompimiento obedece al relevo generacional sufrido por los altos mandos de la AAA, ya que la nueva dirigencia quería que sus luchas fueran transmitidas por Twitch, por Facebook Live, por el canal de Paga Space y por Multimiados. Televisa se opuso a esta situación y por eso decidieron tomar caminos separados. Vale la pena señalar que en la actualidad TV Azteca tiene a la AAA en el olvido. Sus transmisiones vienen después de la función de box sabatina y por lo mismo su rating ha caído como jamás cayó mientras estaba con Televisa y obviamente bajo la conducción del Rudo Rivera. La ruptura entre la AAA y Televisa se dio entre los últimos días de enero y los primeros de febrero del 2019. Sin embargo, el Rudo estuvo en la televisora de los Azcárraga hasta mediados de junio. Después de ser el amo y señor de la narración de las luchas, se vio en una realidad que jamás imaginó. Por eso, le encontraron un acomodo en un programa de la barra matutina y en algunos espacios informativos. Con el paso del tiempo, se le vino la noche a la televisora de Azcárraga, los ratings bajaron, sus audiencias migraron a las plataformas digitales y hasta la fecha, ya muy poca gente consume sus contenidos. Por lo mismo, se vino un tiempo oscuro donde, entre los recortes y los despidos, el destino del Rudo estaba a la vuelta de la esquina. Fue entonces cuando Arturo Rivera agarró el toro por los cuernos y fue directamente a entregar su renuncia. Él lo dijo de forma muy clara: a mí nadie me corre, yo me voy. Después se consiguió un jale de una forma muy curiosa, ya que fue contratado para narrar una pelea privada. En el cumpleaños de un don con un chingo de dinero, este tipo le dijo que abriría una promotora de lucha libre y lo invitó a que fuera el presentador de su empresa, a la cual nombró Robles Promotions. Asimismo, siguió con su jale en el programa de Espacio Deportivo en su edición vespertina. En este programa se hablaba poco de luchas y deportes y tenía distintas temáticas. A mucha gente le gustaba porque era como estar en medio de una plática entre buenos amigos. La dinámica de esta edición era muy entretenida, sobre todo cuando se agarraban de bajada a Pepe Segarra, como aquella vez donde el Rudo no se dio cuenta que estaba al aire y dijo algunas groserías sobre Tom Petty, burlándose del rock, de los gustos de Segarra y manteniendo a las carcajadas a su auditorio. En el final de su carrera, al Rudo se le olvidó que ya no estaba en su zona de confort, que ya no trabajaba en el reino donde él mandaba, en el espacio donde podía decir y hacer lo que se le antojara, porque ahora opinaba desde un programa de radio que poco a poco fue ganando adeptos y seguidores. El problema acá fue que sus errores trascendieron en la radio y se instalaron en las redes sociales. En este punto del programa y de la etapa final de su trayectoria, se tiene que condenar la forma en la que Arturo Rivera terminó siendo un detractor, un troll, un tipo que utilizaba sus redes sociales para 3 cosas: para hablar del Atlante, para promocionar su programa de radio y para demostrar su odio al gobierno. En este punto, muchos saldrán a mentar madres y echar espuma por la boca. Sin embargo, el Rudo, como figura pública, como un personaje con influencia sobre muchos de sus seguidores, no debió haber tomado una postura política tan cargada al odio. Porque es válido estar a favor o en contra de un gobierno. Lo que no es válido está en las formas, porque su cuenta de Twitter estaba saturada de memes, publicaciones de odio y mensajes muy sugerentes, donde compartía la opinión de otras personas que le deseaban lo peor al presidente en turno, cuando dio positivo a la variante Omicron.
Lo peor del uso de sus redes sociales es que se demostró su verdadero ser. Una faceta que jamás se conoció a cuadro y que no había ninguna necesidad de haber conocido, pero que se sabía que tras bambalinas era todo lo contrario como persona a la que era el personaje. Y el tema no es su postura política, sino su nivel de ignorancia. Como en la ocasión en la que condenó una playera que usó Taibo II con la leyenda "menos paz y más revueltas". El rudo se dejó ir con todo porque pensaba que el hoy director del Fondo de Cultura Económica estaba incitando a la violencia, cuando en realidad su playera pedía que se leyera mucho más José Revueltas y que se bajara del pedestal a Octavio Paz. En esta polémica se enganchó con varios personajes y no se daba cuenta que cada vez que contestaba o volvía a tuitear, su ignorancia se iba haciendo cada vez más grande. Y es probable que su lado más lamentable se haya presentado en el momento en el que atacó a los seguidores del actual presidente, ya que en plena carrera por la presidencia se refería a ellos como nacos, perros y que daban hueva. No hay que olvidar que los que tienen la camiseta de Televisa tatuada también tienen adherida a su piel su simpatía y su interés por el revolucionario institucional. Y que en esa televisora no podía haber un trabajador que apoyara a la izquierda, pues cuando se llegaba a dar un caso, lo ponían de patitas en la calle. El problema es que el Rudo Rivera nunca entendió que la situación con las redes sociales es que no hay intermediarios. Es una relación entre lo que se publica y la gente que reacciona, comenta o comparte lo posteado. Y por lo anterior, el Rudo Rivera dejó un sabor amargo tras su partida. Y es bien sabido que cualquier pérdida es amarga, pero Arturo se había excedido de forma innecesaria en distintas ocasiones. Y el problema es que como figura pública llevó su cuenta personal a un punto en el que se la cerraron por propagar un discurso de odio y por alimentar la polarización. Ahora que la gran voz de las luchas y que el gran representante de la esquina ruda ha partido, es muy importante reconocer que probablemente nunca se vuelva a dar otro cronista del Pancracio como él. Que los bajos ratings de la lucha libre pueden obedecer a que ya no están los tipos que hacían de este deporte se convirtiera en un show con vida propia, con sus reglas y con las cosas que solo la lucha libre narrada por el Dr. Morales y el Rudo Rivera podrían entregar. Sin importar la preferencia política, sin importar la visión que se tenga del país y sus gobernantes, el Rudo Rivera manchó su legado al ser uno de los representantes del discurso de odio en contra de un presidente, de sus seguidores y del partido político que representa. Sus opiniones siempre fueron a título personal, y este fue el verdadero problema, que él siempre cobró por lo que sabía hacer, por entretener a su auditorio, por hablar y analizar la lucha libre. Sin embargo, sus posts, sus memes, sus comentarios ácidos y negros y su actividad en Twitter solo evidenciaron su falta de raciocinio y empatía. Su ignorancia ante temas de cultura general y con sus publicaciones solo consiguió que los internautas supieran qué tipo de persona era en realidad. Tristemente, el Rudo se fue y en medio de un karma que terminó pagando, demostrando lo vil que podía ser tras bambalinas a pesar de su enorme trayectoria, porque si algo hay que saber entender siempre de los personajes de la televisión es lo que obedece al famoso dicho que dice: caras vemos, corazones no sabemos. Es por eso que yo te pregunto, ¿crees que las luchas hubieran sido lo que fueron sin la presencia del Rudo Rivera? Y sobre todo, ¿cuál es la imagen que dejó tras su partida? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.